Dios me le guarde y es un placer estar con ustedes. Quiero tratar un tema desde dos puntos de vista. Quiero tratarlo para los padres y para los jóvenes. Y es parte del libro de Jeremías, en el capítulo 52, el versículo 28. ¿Por qué quiero tratar esto? Miren, hace unos años, yo recuerdo que le decía a ustedes, hace unos años llegaba una joven a la universidad mientras estaba allá y me dijo esta frase. La frase me chocó mucho. Ella me decía, profe, mire, yo no me voy a casar. Yo le preguntaba, ajá, dime por qué. Me dice, ¿sabe por qué? Porque en la iglesia no hay un joven que valga la pena. ¡Wow! Y eso me chocó mucho. Y dijo otra frase, dijo, y además los que valen la pena están casados. Yo le decía, sí, yo sé que estamos casados la gran mayoría, pero tenemos que saber buscar un poquito más para adelante. Aproveché y me metí ahí en esa parte. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Ella me repitió eso. Yo le dije, ¿tú puedes volverme a repetir eso? Dice, no, es que los jóvenes de la iglesia ya no valen la pena. Entonces, yo le dije, ok, vamos a quedarnos ahí donde tú estás. Porque yo quiero, eso que le dije a ella, hablarlo con los padres rápidamente y con los hijos. Y eso de una vez me llegó una frase que he escuchado mucho en la iglesia, que la frase dice, muchas veces he escuchado decir a padre, a madre, que los jóvenes de afuera valen más que los de adentro. Y esas cosas he escuchado decir esto. Entonces, yo simplemente le invité a leer el libro de Jeremías, el capítulo 52, el versículo 28. Y antes de eso, le voy a pedir que oremos. Oremos, Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, por la vida y gracias por la salud. Una bendición especial en este instante. Háblanos, Dios, y dirígenos, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, yo le invité a la joven, yo le decía, mira, sin comentar nada, yo le dije, vamos a leer el libro de Jeremías, en el capítulo 52, el versículo 28. Y dice de la siguiente manera, Jeremías 52, 28, dice, este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo. Llevó a 3.023 hombres jóvenes de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivo a Jerusalén a 832 personas. Y en el año 23, Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total eran 4.600. Y yo le pregunté a ella, ¿cuánto dice el versículo que eran en total? 4.600, me decía ella. Le decía, mira, este fue quizás el yugo más difícil que tuvo que pasar los hijos de Judá. Fue un yugo donde dice la Biblia que varias veces a través del profeta Isaías, el profeta Jeremías, a través del mismo rey Ezequías, se le había dicho que se volvieran a Dios, que se volvieran a Dios, que se volvieran a Jehová, y vinieron las consecuencias. Este cautiverio fue un cautiverio tan fuerte que ellos fueron llevados, dice la Biblia, desnudo y con yugo de hierro. Y el libro de Lamentaciones, el capítulo 1 y el capítulo 3, narra eventos terribles de cómo ellos pasaron esa situación. Lamentaciones dice, yo estoy hablando con la joven y estoy hablando con ustedes los que tocamos el tema. Dice, mira, Lamentaciones dice, en el capítulo 1 dice, cómo ha quedado desolada la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. La señora de la provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas caen sobre su mejilla. Judá ha caído en cautiverio y no hay quien la consuele. Dice en el capítulo 4, versículo 7, dice más o menos, sus nobles, que eran más puros que las nieves, eran más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle era más hermoso que el zafiro, oscuro ahora son más que la negrura en su aspecto, ya no se conocen por la calle, la piel de esos jóvenes está pegada a su hueso, seca como un palo. Más dichosos fueron los que murieron a espada que los que murieron por el hambre, porque eso murieron poco a poco a falta de los frutos. Y dice, sigue diciendo ya en el versículo 10, dice, las manos de las jóvenes piadosas cosieron a su su propio hijo lo sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Fue una devastación terrible, una asolación terrible en aquel cautiverio. Y entonces yo le contaba a ella, recuerda, fueron tomados esos grupos y volví a repetirle, ¿cuánto me dijiste que fueron llevados?
Dice la Biblia 4.600. Entonces, yo decía, esos 4.600 fueron llevados por cada una de esas ciudades que caminaban entre Babilonia y, y allá Judá, Laquis, Afé, Anín. Iban pasando por cada una de esas ciudades. Y yo le decía, transpórtate conmigo ahora a ver esta parte. Cuando iban pasando por una parte de la ciudad, algunos, esos jóvenes desnudos y con yugo de hierro llevado. Imagínate tú preguntar cada vez que entraban, por ejemplo, a la ciudad de Laquis, ¿quiénes son esos? Sean esos son 4.600 desobedientes, 4.600 que se olvidaron de Jehová, 4.600 malagradecidos, 4.600, como tú me dices, que no valen la pena. Y entraban entonces a la ciudad de Afec y allá preguntaban, ¿quiénes son esos 4.600? Son 4.600 de Judá, malagradecidos, 4.000 desobedientes, 4.000 que se olvidaron de las cosas que Dios había hecho, 4.000 que no valen la pena. Y así pasaban por cada una de las ciudades y llegaron allá a Babilonia. Y allá voy a preguntar, ¿quiénes son esos 4.600? 4.600 de Judá que no valieron la pena, 4.600 mal agradecidos, 4.600 que se olvidaron de Dios, 4.600 que no valieron la pena. Cada vez que yo le decía así, ella abría los ojos cuando le decía que esos 4.600 no valieron la pena. Yo le pregunté una vez, ¿cuánto eran? 4.600. ¿Eran 4.600 qué? Desobedientes, malagradecidos, que no valen la pena, ¿verdad? Sí. Decía, pues saben que la Biblia me dice que no eran 4.600. Porque el libro de Daniel, en el capítulo 1, me dice que cuando entraron a Babilonia, hubieron 4 jóvenes que se propusieron no contaminarse con nada, absolutamente con nada de Babilonia. Hubieron 4 jóvenes que se propusieron glorificar el nombre de Dios cuando llegaran a Babilonia. Es decir, aunque estaban dentro de los 4.600, ellos no eran de los 4.600. Aunque estaba dentro del gran grupo de desobedientes, aunque estaba dentro del gran grupo de malagradecidos, aunque estaba dentro del gran grupo que no valía la pena, ellos no eran desobedientes. Ellos no eran de los que se habían olvidado de Jehová, no eran de los malagradecidos y no eran de los que no valían la pena. Porque la Biblia dice que ellos se propusieron no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino del rey, ni con la bebida del rey. Es interesante que a veces nos detenemos a pensar, solamente se propusieron no contaminarse ahí. Pues no, es mucho más amplio, porque de qué le hubiese servido a ellos no contaminarse con la comida del rey, pero sí contaminarse con las mujeres del rey. ¿De qué le hubiese servido no contaminarse con la comida de Babilonia, pero contaminarse con la música de Babilonia? No contaminarse con la comida de Babilonia, pero sí contaminarse con la moda de Babilonia. No contaminarse con la comida de Babilonia, pero sí contaminarse con los dioses de Babilonia. No, ellos propusieron no contaminarse con nada, absolutamente con nada de Babilonia. Y yo le decía a ella, ¿sabes qué? Es tan interesante que cuando estos 4 jóvenes llegaron, lo primero que intentaron fue cambiarle su estilo de alimentación. Es decir, lo primero que intentaron fue cambiarle lo que ellos comían. Simbólicamente intentaron cambiarle la palabra de Dios. Intentaron cambiarle las escrituras y darle otra escritura. Pero ellos habían propuesto no contaminarse con la comida de Dios. Un segundo plano que se aplicó fue por ellos cambiarle el nombre. Miren qué interesante esto. Esto ha tenido tan efecto que si yo me pregunto en mi subconsciente y pregunto por delante, ¿cómo se llamaron estos 4 jóvenes? Muchos van a decir Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos no eran sus 4 nombres. Sus 4 nombres bíblicos puestos por Dios era Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Noten qué implicación más grande tiene esto, que Daniel significa Dios es mi juez. Pero cuando llegaron a Babilonia le pusieron Belsasar, que es el príncipe del dios Ber, o príncipe del dios Marduk, que era el dios principal de Babilonia. A Ananías, que significa protegido por Dios, le quisieron cambiar el nombre por Sadrach, que significa el sol real. A Azarías, que significa aquel que Dios ayuda, le quisieron cambiar el nombre por Abednego, que es siervo del dios Nebo. A Misael, que significa pertenencia de él o pertenencia de Dios, le quisieron cambiar el nombre por Mesach, que es un nombre desconocido. Noten ustedes que cada vez que a Daniel le decían príncipe de Marduk, príncipe de Marduk, príncipe de Marduk, le estaban intentando cambiar su pensamiento, cambiar su carácter,
repetido eso. A Ananías le estaban diciendo sol real, Abednego, siervo de Dios Nebo. Cada vez que le decían eso, era un intento de cambiar su carácter. Pero ellos decían, ustedes pueden decir el nombre que ustedes quieran. Tú me puedes decir príncipe del Dios Nebo, pero yo sé que mi nombre es Dios, es mi juez. Usted podría decirme el sol real, pero mi nombre es Ananías, protegido de Dios. Usted podría decirme siervo de Dios Nebo, pero mi nombre, decía Azarías, es aquel a que Dios ayuda. Usted puede decirme Mesac, pero mi nombre es el que pertenece a Dios. Ellos estaban claro, enfocados, pero estaban en esos 4,600. Yo le decía a ella. Entonces yo le decía, ¿cuál es el problema fundamental de muchos de nosotros y de muchos de esta generación? Que cuando miramos a los jóvenes de la iglesia, miramos a los 4,600 y creemos que esos son todos los jóvenes de la iglesia, pero nos olvidamos que en la iglesia nuestra hay jóvenes como Daniel, como Ananías, como Azarías, jóvenes como Misael, y hay jóvenes que glorifican el nombre de Dios. Le decía ella interesante, ¿cuál es el problema? Tiene que aprender a sacar de tu mente que los jóvenes de la iglesia no valen la pena, porque tú eres joven, entonces tú estás diciendo que tú tampoco vale la pena. Tienes que entender que dentro de la iglesia hay jóvenes valiosos y hay jóvenes como Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Yo tengo una teoría, yo digo, cuando una iglesia está de pie es porque todavía hay hombres fieles en esa iglesia, porque si no hay un hombre fiel, Dios desecha esa iglesia y si hay que cerrarla, se cierra, porque la gloria de Dios no está ahí. Pero mientras haya 2, 3, 4 hombres fieles, la iglesia se mantendrá de pie. Pero decía, tienes que aprender a buscar esos 4 jóvenes y tienes que hacerte entender a ti que esos 4 jóvenes están ahí. Lo que pasa es que tú estás buscando ese joven conforme a la vista tuya. Tienes que aprenderlo a buscar conforme a la vista de Jehová, porque tú estás buscando un joven que te interese a ti, que te guste a ti, que te atraiga a ti, y después que le interese a Jehová. Y primero tienes que buscar lo que le interese a Jehová, que le guste a Jehová, que sea fiel a Jehová, y después lo último es que te interese a ti, porque Jehová está primero por encima de todo. Le decía esto, también le decía esto a los padres. Le he escuchado a muchos padres decir que en muchos casos los jóvenes de afuera valen más que los de adentro. Yo quiero que nosotros los padres podamos enseñar a nuestros jóvenes a decirle que no es verdad que los jóvenes de afuera valen más que los de adentro. Porque si el joven está adentro, algo está buscando y un día de eso se va a encontrar con la gloria de Dios. No saquemos nuestros jóvenes diciéndole que los de afuera valen más que ellos, que valen más la pena que ellos. Es todo el contrario. Y yo quiero que los padres podamos aprender a enseñarle a nuestros hijos a que busquen sus compañeros, sus compañeras, sus amistades principales dentro del pueblo de Dios. Que aunque haya 4,596 desobedientes, hay 4 jóvenes que valen la pena. Es interesante que esos 4 jóvenes que están en nuestra iglesia tengamos que saberlo buscar. Pero hay otro compromiso más importante para los adultos, para los dirigentes. Es que esos 4,596 que restan, que no valen la pena, están aquí dentro. Tenemos que tener cuidado como tratamos a esos 4,596, porque eso también vale la pena para Dios. Tenemos que saberlo buscar, porque ¿qué está pasando a los jóvenes después que se pone el sol? Nuestras casas de nuestros dirigentes, les cerramos la puerta. Nuestros jóvenes tienen que salir a buscar consejo muchas veces a la calle. Nuestros jóvenes tienen que salir a desahogar su pena en otras personas que están fuera. Porque nosotros, los adultos, muchas veces los dirigentes, nos apartamos de ellos o hacemos círculos en donde ellos no entran. Y está determinado que los jóvenes son de gran valor y son los que van a terminar la iglesia. Y si usted quiere ver una iglesia movida, una iglesia poderosa, una iglesia con futuro, es una iglesia que tenga jóvenes y que tenga niños. Es interesante que aprendí en días pasados, estaba trabajando con unos norteamericanos que estaban trabajando con una iglesia y nosotros señalamos, este va a ser el cuarto de niño. El cuarto de niño, el más pequeño, el más difícil, el más apretado, el de menos condiciones. Y yo decía, wow. Y el de jóvenes, un poquito mejor que el de los niños,
me lo enseñaron. Dice, así ustedes quieren que la iglesia tenga futuro, poniéndole el cuarto más difícil a los niños y luego el cuarto a los jóvenes. ¿Saben qué? La fuerza viva de esta iglesia adventista son los jóvenes. Y a esos muchachos, como nosotros que ya vamos un poquito hacia abajo, tenemos que abrirle los brazos a esos muchachos. Nosotros tenemos que abrirle nuestras puertas a esos muchachos. Nosotros tenemos que encantarlo, tenemos que enamorarlo, tenemos que tenerle paciencia, tenemos que tener toda nuestra atención hacia ellos, porque esos jóvenes serán la fuerza del mañana. Pero si hoy nosotros los desechamos, si hoy lo alejamos porque están dentro del grupo de los desobedientes, mañana no podemos tener iglesia, mañana no podremos tener la fuerza. Le menciono esto porque hace unos años yo recuerdo que fui a la iglesia de allá de Quisqueya 2 hace muchos años y una jovencita me entregó un papel y me emociono mucho porque ella tenía apenas, esta jovencita tenía apenas, me dice, unos 14, 13 años en ese tiempo que yo fui. Y en esa oración ella me dice, mire, ore por mi abuelita. Yo no soy de lo mejor, pero yo quiero llegar a ser de la mejor. Eso fue en su iglesia, Quisqueya 2. Y me dio muchos detalles que no quiero expresarlo porque entonces podrían saber quién es. ¿Saben qué fue lo interesante? Que yo le dije, mira, vamos a orar y vamos a mantenernos en comunicación. Cada cierto tiempo te voy a llamar para decirte, y la llamaba y le enviaba libros. ¿Sabes? Pobre niñita. Y hoy me la encontré, en estos días la encontré en otra iglesia. Ya una joven dirigente, una joven ya firme, clarificado a donde quiere llegar. Y lo más bonito, ya casándose con un joven de la iglesia adventista del séptimo día. Sencillamente porque ella encontró apoyo en la iglesia de Dios. Así que hay un reto. Si hay 4.596 desobedientes, el deber de nosotros es convertirlo en 4.600 siervos de Dios. 4.596 desobedientes, los traspasamos a 4.600 siervos de Dios, lo unimos a los 4 que ya son siervos de Dios, tendremos 4.600 sobres que van a conmover el mundo cuando llegue sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Así que, joven, si eres de los 4.596 que todavía no han hecho su pacto con Jehová, este es el momento de hacerlo, porque ya el tiempo se agota. Si eres de los 4 que ya están firmes en los caminos de Dios, continúa hacia adelante y no de un paso atrás. Mis adultos, el reto es apoyar a esos jóvenes, sean de donde sean, hagan lo que hagan, vamos a convertirnos en sus tutores, en sus mejores amigos, en sus confidentes, vamos a convertirnos en la mano que lo tomará y juntos con ellos caminaremos al reino de los cielos. Y un día ellos y Dios nos agradecerá todas esas cosas. Y lo más bonito, Dios nos pagará junto con nosotros y a ellos, porque nos pagará con la vida eterna. Que nuestra iglesia, desde ahora en adelante, comience a valorar a esos jóvenes desde que pequeños hasta el final, porque ellos terminarán la obra de aquí en el pueblo de Dios. Y termino como dice el versículo de 1 Juan: os escribo a vosotros jóvenes, porque tenéis fuerza y habéis vencido al maligno. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. No sin antes decirle que esa joven que me encontré en la iglesia, después pasado un tiempo, me escribió, me dice, ¿sabe qué? Yo quiero que usted vaya a mi boda. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, voy a casarme. Ah, sí, ¿con quién? Con un joven teólogo que se graduó en la universidad. Digo, ajá, supiste encontrar de esos 4. Y si no era esos 4, lo supiste transformar, porque el poder de Dios transforma. Que Dios nos bendiga y que nos haga sentir orgullosos por la juventud que tenemos y que los jóvenes hagamos sentir orgullosos a nuestros adultos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Ese es el compromiso. Dios te bendiga y te guarde. Vamos a inclinar el rostro y el compromiso está ahí. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, por la vida y por la salud. Yo no sé cuántos jóvenes están escuchándonos
mirándonos en esta noche. Si alguno de esos jóvenes, oh Dios, está en el grupo de aquellos que se han propuesto no contaminarse con nada de este mundo, glorifícate en ello, Dios, glorifícate y manténlo firme. Y si alguno está en aquellos grupos cuya vida, Dios, todavía es una vida media, que no es una vida completa, que en esta noche puedan tomar la decisión también de no contaminarse, de dejar atrás el mundo y seguir a Cristo Jesús. A nosotros los adultos, Dios, te pedimos que nos perdones si no le hemos dado la suficiente herramienta a esos jóvenes, si no hemos concentrado en nosotros, si no hemos olvidado de ellos, si le hemos cerrado las puertas, si no nos hemos convertido en sus padres, en sus consejeros, si no nos hemos permitido, Dios, en sus amigos, si no nos hemos permitido en sus confidentes. Permite que a partir de hoy ellos sean nuestros amigos, nuestros confidentes, y que cada adulto escoja un joven en esta noche para que durante esta semana lo esté llamando, lo esté monitoreando, esté orando por él, lo esté apoyando, le esté abriendo la puerta de su corazón, y que ese joven, oh Dios, sea el compromiso para agarrarlo de las manos y juntos llegar al reino de los cielos. Que podamos sacar la idea de que los jóvenes de valor están allá afuera. Entendamos que los jóvenes que valen y que sirven están aquí en el pueblo de Dios. Gracias por todo, Señor. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús.